preguntar. ¿A qué tú le temes? ¿A qué tú le temes? Pregúntense, respóndanse ahí. Respóndanse. Yo quiero contarles que yo le temo muchísimo a los temblores y a los rayos. Yo le tengo pavor. Cada vez que suena un rayo me meto debajo de la mesa porque le tengo demasiado miedo. Y a los temblores también. Y quiero contarles algo que me pasó hace más o menos 8 años. Estaba temblando mucho en Colombia. Y algunas ya les he contado esto porque fue algo impactante para mí, ¿no? Y yo tenía a mis hijas todavía chiquitas. Yo cansada, me acosté como a las 7 de la noche con Miguel. Y empecé a soñar que estaba temblando, que se caían los edificios. No, eso fue terrible, fue una pesadilla. Imagínense que yo me levanté, Miguel está temblando, y Miguel se paró, yo agarré las cobijas, esa cobija pesada, y cogí las niñas y así medio en pelotos salimos a la calle, a la mitad de la calle. Miguel sin chanclas, todo. Y cuando reaccionamos, no había nadie. No había nadie. Cuando reaccionamos, estábamos los dos solos. Pues resulta que mi hija era miramos la hora y eran las 12 de la noche. Y mi hija mayor, no se había acostado. Entonces, ella se orinaba de la risa. Se orinaba y, mami, pero ¿usted qué le pasa? Y ría. Y ella ría. Hermanas, la verdad, para ella fue chistoso, pero para mí no. Para mí fue algo terrible ese sueño. Pero cuando ya hablé con Miguel, él decía que estaba soñando que los vidrios se rehabilitaban. O sea, fue un sueño en conjunto. Hermanas, yo quiero hablarles a qué tú le tienes temor, ¿no? Yo a los temblores, ¿no? Y quiero que vayamos a una escritura que está en Isaías 33, 6. Me avisa cuando llegue. Dice, listo, me avisan. Dice, en aquel día Él será tu cimiento seguro, te proveerá de una abundancia, reserva de salvación, sabiduría, conocimiento. El temor del Señor será tu tesoro. Y aquí está hablando el profeta Isaías. Y él está diciendo que el Señor nos va a proveer ¿de qué? De sabiduría, de salvación, sabiduría y conocimiento en abundancia. Dice que Él será la base que va a soportar el peso de nuestra vida. Pero para abrir, como habla el profeta Isaías, dice que el temor del Señor será tu tesoro. Pero para abrir ese tesoro necesitamos una llave maestra, ¿cierto? Para poder abrir ese tesoro. Y esa llave maestra es el temor del Señor. Quiero inspirarlas esta noche a que ustedes hoy puedan salir aprendiendo lo que es el verdadero temor del Señor. Y yo sé que los que estuvimos en el staff fue algo raro, ¿no? Porque Raúl predicó algo así, ¿no? Y yo era, ay, ¿cómo así? Yo voy a predicar eso. Pero amén, no quise cambiar la clase porque definitivamente Dios nos quiere enseñar algo, ¿no? Entonces, el título de mi clase dice, tu gran temor. ¿Saben, hermanas? El temor es una de las emociones más fuertes que los seres humanos podemos experimentar, ¿no? Y a nosotros no nos gusta sentir temor, ¿cierto? Porque es algo difícil, ¿no? Es algo que nos pone inquieta, ¿cierto? De acuerdo con referencias médicas, los psiquiatras dicen que hay 2000 clasificaciones de temores o miedos, ¿no? Porque nuestra mente en cada situación tiene una alerta de temor. En cada situación que nosotros podemos estar en peligro, nuestra mente
nos bota una alerta de temor, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy caminando por un sitio oscuro, yo siento temor de que me roben, o siento temor de que me hagan algo, de que me violen o algo, ¿cierto? Yo siento temor, ¿cierto? Incluso podemos tener temor de sentir temor, ¿cierto? Uno de los datos que me pareció interesante es que aunque nosotros nacimos con 2 pies, tenemos 2 pies que nos dan estabilidad, los psiquiatras dicen que nosotros tenemos un temor innato, y es el temor propio de caernos, ¿cierto? Ni Juan Sebastián, mi nieto, que está aprendiendo a caminar, él tiene 1 año. ¿Por qué se ríe? Vamos, Dana. Él tiene un año, está aprendiendo a caminar, pero aunque él tiene sus 2 pies, él siente temor al dar ese segundo paso, porque él en su mente siente temor de caerse, ¿no? Esto me lleva a entender que todos los temores los aprendimos a lo largo de nuestras vidas, ¿sí? Pero así como los aprendimos, también tenemos la capacidad de desaprenderlos. Por eso, hermanas, mi primer punto: la mujer sabia teme al Señor. Y vamos al Salmo 111, versículo 10. Este es no de la NTV, sino de la NTV. Gracias. Salmo 111, versículo 10. Me avisa cuando llegue. Entonces dice: el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alabado sea por siempre. Esta es de otra versión y me gustó mucho lo que habla ahí, ¿no? Entonces el temor del Señor dice que es la base de la verdadera sabiduría. Y esto nos ayuda a entender los preceptos de Dios, ¿no? Pero ¿cuáles son esos preceptos de Dios? Sus valores y principios espirituales, ¿sí? Lo que nos enseña, lo que nos guía y nos instruye en la justicia para llevar una vida recta delante de Dios, ¿sí? El temor del Señor, podríamos hablar que sin el temor del Señor podríamos hablar que nuestra vida sería imposible como discípulos, ¿cierto? Pero a veces podríamos parecer sorprendentes, porque en la Biblia habla más de 33 escrituras que dicen no temas o no tengas miedo. Y podríamos quedar como, bueno, o tengo miedo o no temo, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Es algo como paradójico, o es algo como incomprensible, ¿no? Pero vamos a ver qué hacer, ¿no? Voy a leer algunas escrituras que hablan de esto, ¿no? No necesitan ir allá, solo escucharlas. Dice Isaías 41:10, dice: no temas porque yo estoy contigo, no te desanimes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré. Josué 1:9, sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor estará contigo donde quiera que vayas. Mateo 10:28, no temas a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Filipenses 1:28, no temas a sus adversarios. Primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino el amor perfecto echa fuera el temor. Y muchas más escrituras, hermanas, que hablan del temor. Aquí la Biblia lo que está hablando es no tener temor a las pruebas de este mundo. Eso es lo que está hablando la Biblia. Dios nos está diciendo: no tengas temor a eso, no tengas temor a las pruebas, no tengas temor a la enfermedad, no tengas temor a las dificultades, ¿no? Pero lo que yo quiero hablar es esta noche: ¿a qué tú le temes hoy? ¿A quién tú le temes hoy? ¿A tu discipuladora o a Dios? Cuando no somos abiertas con nuestro pecado, parecería que tuviéramos más miedo a nuestra discipuladora que a Dios. Hermanas, algo que yo he aprendido en lo largo de mi vida como discípulas es que cuando yo confieso mi pecado, lo hago porque quiero estar bien con Dios. ¿Sí? Porque yo quiero tener una relación con Dios. ¿Sí? Y porque la Biblia me lo ordena. En Santiago, no necesitan ir allá, en Santiago 5:16 dice:
Confiéses en los pecados los unos a los otros. O sea que la Biblia me lo ordena, Dios me ordena que yo debo confesar mis pecados, ¿sí? Pero no solamente me lo ordena, Dios me da una promesa y me dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, vamos a ser sanados. Y no sé la sensación que ustedes sienten cuando confiesan sus pecados. Es como, wow, quedó así, flotando. ¿Cierto? Es algo así, ¿cierto? Es algo así. Así que, hermanas, a mí cualquier persona me podría discipular. Muchas podrían pensar, no, pues, ¿quién va a discipular a Mayra si lleva como un poco de tiempo? No, a mí cualquiera, porque no importa la edad. Finalmente a mí no me va a discipular las personas, sino las escrituras. A mí, y es más, he sido discipulada por jóvenes. Marvi, la otra vez yo estaba haciendo indisciplina. Yo estaba haciendo indisciplina y se acercó y me dijo, hermana, por favor. Alguien estaba dando una clase y yo, wow, qué bueno que ella pueda hablar eso y puedo ver eso. Angie también la otra vez hablé algo que no era muy bueno y ella me llamó aparte y me habló. Entonces, a mí cualquiera me puede discipular, cualquier persona nos puede discipular. Yo quiero animarlas a que no tengan temor, que sean abiertas con su pecado. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Que el temor es algo bueno o es algo malo? Amén. Vamos a ver qué dice la escritura. Isaías 11, del 2 al 3. Isaías 11, del 2 al 3. Isaías 11, del 2 al 3. Y dice, el Espíritu del Señor reposa sobre él. El espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleita en el temor del Señor. Y algo que me gusta acá es que aquí está hablando Isaías acerca de Jesús, está profetizando acerca de Jesús y está diciendo que Jesús se deleita en el temor del Señor. ¿Sí? Y cuando yo pienso en deleitarse, yo pienso en un baño de agua fresca, con flores y con aromas. También pienso en esa comida que nosotros nos comemos así rica. Por ejemplo, a mí me gusta el chontaduro. Con sal, delicioso. Para ustedes puede ser algo como un chocolate. Para mí es el chontaduro. A mí me gusta. Eso me deleita, de verdad. Comer eso me gusta. Con salecita y un tinto, wow. Entonces, deleitarse es encontrar la alegría, la felicidad, disfrutar de su presencia, encontrar el consuelo y la fortaleza en los momentos buenos, pero también en los momentos difíciles. Es disfrutar de su compañía, es sentirse satisfecho y contento con su amor. Deleitarse en el Señor es algo increíble. Es estar feliz aún así estemos pasando por situaciones difíciles. Es tener esa fe que todo lo que hace Dios es para nuestro bien. Eso es deleitarse en el Señor. Bueno, en Proverbios 22, no necesitan ir allá, en el versículo 4 dice, recompensa de la humildad, del temor del Señor, son la riqueza, la honra y la vida. En estos versículos vemos que el temor del Señor en realidad es algo bueno, no es algo negativo. Dice que vamos a obtener riquezas espirituales y la honra para nuestra propia vida. Y este debería ser nuestro gran temor, ¿sí? El temor no es algo malo, ¿no? El temor del Señor no es algo malo, ¿no? Y quizás porque nuestras abuelas tenemos algo equivocado de pensar que el temor es algo malo, ¿no? Porque cuando éramos pequeñas nuestras abuelas hablaban, oye, no hagas esto, porque si haces esto Dios te está mirando y te va a castigar, ¿cierto? Eso era lo que hablaban nuestras abuelas. Y crecimos con un temor equivocadas, hermanas, ¿saben? Pero hoy yo quiero inspirarlas esta noche, que sean mujeres que temen al Señor, que tengan la comprensión adecuada de lo que significa temer al Señor, ¿sí? Porque eso nos va a llevar por un camino de sabiduría en nuestra vida, ¿no?
Porque no solamente es la inteligencia, ¿no? Muchas veces podemos confundir la sabiduría con la inteligencia. Yo puedo ser muy brillante, pero si no tengo la sabiduría de Dios. Y tener temor de Dios significa estar en su presencia. Significa que nos obliga a vivir de acuerdo a su voluntad, a ser obedientes a su palabra. Hay una escritura que me gusta mucho y está en Hebreos 11:7. Dice: por la fe Noé advirtió sobre cosas que aún no veía. Con el temor reverente construyó un arca para salvar a su familia, y por la fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Y la escritura dice que Noé construyó el arca con el temor reverente al Señor. Wow, hermanas, esto es otro nivel, ¿sí? Porque entonces sentir temor sí es importante, porque eso nos mueve a Dios, ¿sí? Y nos lleva a vivir una vida de santidad, una vida de justicia que viene por la fe, ¿sí? Dice que Noé construyó el arca y fue motivado por el temor del Señor. Eso lo obligó a hacerlo, ¿sí? Si Noé no hubiera tenido ese temor del Señor, habría sido motivado por la gente que se burlaba y lo desafiaba, ¿sí? Pero lo hizo, él lo construyó por la fe que tenía en el Señor, ¿sí? Y ese no es el mismo temor, hermanas, que tenemos cuando pasamos por un sitio oscuro. Ese no es el mismo temor. Es el temor de pensar que cómo sería nuestra vida si no estuviera dirigida por Dios. Ese es el temor, ¿sí? Y es que teniendo el temor nos convertimos en mujeres sabias. Amén. Y eso me lleva a mi segundo punto, mujeres. Dice: la mujer justa teme al Señor. En Proverbios 8:13 dice, Proverbios 8:13 dice: quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco al orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Una de las diferencias que hay en los que temen al Señor y los que no temen es cómo tratan su propio pecado y cómo tratan el pecado de las demás personas. Quien teme al Señor no tiene nada que ver con las cosas malas. Es interesante cómo esta escritura pone en primer lugar el pecado del orgullo. De acuerdo con la Biblia, ¿cuál es el pecado que Dios aborrece? El orgullo. ¿Que Dios se opone? El orgullo. El orgullo, como habla, no necesitan ir allá, como habla Santiago 4:6, dice: Dios opone a los orgullosos, pero da gracia al humilde. Y yo quiero preguntar para todas, ¿cómo quedan ustedes después de un tiempo de discipulado? ¿Cuál es su actitud? ¿Quedan heridas? ¿Quedan con actitudes? ¿O quedan como discípulas que aborrecen el pecado? Porque si es así, el temor del Señor les dará una vida justa y serán aprobadas delante de Él. No necesitan ir al Salmo 36 del 1 al 2, dice: el pecado habla al malvado en lo profundo de su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Cree merecer alabanzas al punto de no hallar aborrecer su propio pecado. Y creer que uno merece algo significa engañarse a sí mismo sobre su propio pecado. Es como justificar sus actos pecaminosos y minimizar la gravedad de sus malas acciones, y principalmente el pecado del orgullo. Yo ya he escuchado muchas veces, dice, que las hermanas dicen, es que me hirió, es que no me entiende, no estoy siendo orgullosa, simplemente me siento insegura. Muchas veces podemos hablar eso y estamos justificando nuestro propio pecado. Y el peligro es que con ese tipo de actitudes vamos a justificarnos. No vamos a justificarnos ante Dios. ¿Pero por qué? Porque no estamos temiendo a Dios. Es una realidad, hermanas, que muchas veces
podemos ver el pecado con lupa de nuestra familia, de nuestro esposo, de nuestras hijas, de nuestra hermana, de nuestros mismos jefes. Pero te sorprendes cuando te señalan en tu propio pecado, te sorprendes, ¿sí? Hermanas, una mujer que no teme al Señor carece de sabiduría y se deja engañar por las injusticias, por la justicia de su propio pecado y principalmente por el pecado del orgullo. Dios habla que se opone al pecado del orgullo porque de ahí atrás viene todo. Cuando yo soy orgullosa, vienen ahí detrás vienen todos los pecados, ¿sí? Entonces por eso es que Dios se opone a ese pecado. Y lo que pasa es que si nosotros no rechazamos el pecado con el temor del Señor, pues terminamos fijándonos en las personas y dejamos a un lado a Dios. Comenzamos a abrir nuestro corazón, a contaminarnos de pecado y empezamos a hacer lo que no deberíamos hacer. Empezamos a decir lo que no deberíamos hacer y dejamos de agradar a Dios. Comenzamos a sufrir de ceguera frente a los cambios que deberíamos tener como discípulas. Hermanas, hoy quiero darles un desafío. Escribe cuáles son esas áreas de tu corazón que actualmente están ciegas frente al pecado y comienza a lidiar espiritualmente y a vencer esa batalla hoy, ¿sí? En conclusión, hermanas, de principio a fin de esta clase, nuestro caminar como discípulas debe ser el fundamento del temor del Señor. En primero, la mujer sabia teme al Señor. En segundo, la mujer justa teme al Señor. Hermanas, tengamos como prioridad el gran temor que debemos sentir en el temor del Señor. Y para Dios, para Dios.